enorme gusto de recibirlo a Seferino Reato. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, venís a presentar el libro, ¿no? Masacre en el comedor, ¿no? Sí, en la Feria del Libro había un montón de gente. Impresionante, ¿no? Esa historia de ese atentado, alguno a lo mejor no lo leyó, y antes, porque la historia tiene que ver con la realidad, recordar el episodio que fue, ¿no es cierto? Claro, el y libro... mostralo, dale. Masacre en el comedor, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bomba vietnamita que Montoneros coloca en el comedor de la Policía Federal acá en Moreno al 1400. Esto es el 2 de julio del 76, mueren 23 personas, hay 110 heridos. Es el atentado más sangriento de los 70 y de la historia hasta la voladura de la AMIA por número de muertos. Bomba vietnamita, es decir, trotil adentro de un maletín de esos primicia negro y también bolas de acero que salieron disparadas con la explosión. Eso agujerearon todo lo que encontraron. Paredes, mesas, también cuerpos. Por eso ese acto de terror adicional que es agujerear los cuerpos, ¿no? Es muy interesante y, por supuesto, enormemente útil tu aporte, porque junto con este libro, Operación Traviata, el ataque de los montoneros al regimiento de Formosa, venís relatando esa parte que el peronismo jamás reconoce, ¿no es cierto? Sobre todo este peronismo, tiene mucha actualidad este peronismo hoy en el gobierno, con esta, entre comillas, orientación, ¿no? De que el peronismo fue también parte de una violencia atentatoria de los derechos humanos, ¿no? Totalmente. El relato oficial que dice, no, los guerrilleros son como partisanos. Nacieron para enfrentar a los militares. No, habían nacido antes. En los 70 ellos querían la revolución socialista, por lo tanto la democracia liberal no les interesaba. Hoy los kirchneristas se consideran herederos. Claro. Y Cristina te habla, no quiere la democracia liberal. A él le gusta las autocracias. Y ahora ha hablado de China, que es su modelo. Claro, Rusia se le cayó. Pero quiero decir, son autoritarios del nacimiento porque era otra época. Ellos decían, bueno, mucha gente decía, ¿no? Estamos a un paso de llegar al socialismo. Con la violencia podemos empujar. Y así muchos chicos salieron a morir, pero también a matar. Yo acá cuento bien cómo funcionaba el aparato de inteligencia de Montoneros. Había muchos periodistas ahí. Probablemente por eso nunca se contó esto. Y Rodolfo Walsh, el gran escritor, el gran periodista, como persona clave de este atentado y de inteligencia de Montoneros. Una cosa impactante, porque además vos lo que contás en tu historia, en tus historias, insisto, son atentados, este no, pero sí, tanto el de Rucci como el de Formosa, en plena democracia. Claro, democracia peronista. Es decir, las guerrillas siguieron operando, siguieron matando, muriendo, practicando la violencia, la lucha armada, incluso cuando estuvo Perón acá. Lo cual desmienten que alguna vez se hayan interesado por la democracia. Ellos querían la revolución, se dieron cuenta que Perón no era el líder socialista que ellos pensaban, y también atentaron durante el peronismo. Digo, el ERP, el otro gran grupo guerrillero, Ejército Revolucionario del Pueblo, abrió un frente en Tucumán en 1974. Perón era el presidente. Rucci era el gran aliado, o alfil, más bien, de Perón en el sindicalismo, el pacto social. Se lo matan los montoneros. Eso es un gesto, quiere decir mucho. ¿Cómo ves a este peronismo hoy día? Yo creo que el peronismo hoy es Cristina Kirchner. Después aparecen todos diciendo, no, eso no es peronismo. Esa es la astucia del peronismo. Pero hoy siempre el peronismo fue quien conduce. Y quien conduce me parece que es Cristina, lo vimos ayer. Ayer fue claro, terminó la discusión, ¿no? Ella conduce, claro, es una anomalía porque ella conduce, pero el presidente es peronista, pero ella lo va como desplumando, ¿no? Le saca legitimidad, poder, autoridad, y ahora yo creo que lo considera desleal. ¿Por qué desleal, que es una palabra fuerte en el peronismo? Porque no representa los auténticos intereses que son los del pueblo. Y entonces ella dice, estamos mal, hay una insatisfacción democrática, la gente no gana lo suficiente por culpa de las políticas que sigue Alberto Fernández. ¿Te ha sorprendido que se haya llegado a este punto? Bueno, siempre la política argentina es una sorpresa. Sí, claro. Y nosotros los periodistas, yo creo que, a mí me gusta tu estilo, estamos fuera de la política. Por lo tanto, nosotros tratamos de ver
cómo la política se desarrolla, es decir, cómo los protagonistas hacen política. A mí me da la sensación que el gran problema de este peronismo es que es viejo. Es viejo. Claro, es anacrónico, está inspirado en los 70. No sirve controlar los precios, porque el asado hoy está imposible, la inflación. No sirve todo eso. Estamos fuera del mundo. Hay un montón de regulaciones. Digamos, es un país difícil para emplear gente. Era muy interesante y por eso es una de las cosas que te queríamos convocar, porque vos a través de esto vas conociendo la psicología, uno conoce la historia y el poder. ¿Por qué pensás que efectivamente este peronismo es tan anacrónico, con las consecuencias negativas? Porque si esto hubiera tenido éxito, va a decir, bueno, no, mira, volvieron a aquella época de revestido, el secretario de Comercio, todo fracasó. ¿Por qué pensás, si tuvieras que decir un análisis o tu fundamentación para decir, ¿por qué volver a un pasado que fue malo y que los va a alejar del poder en algún momento? Bueno, yo creo que el peronismo siempre expresó bien al grueso de la argentinidad. El peronismo es argentino, no hay en otro lugar. Creo que en la sociedad argentina tenemos una cuestión de no valorar mucho el mérito, y acá está Cristina, no valorar la persona que tiene éxito. Es un país donde ser empresario cuesta, donde ser exitoso es como un pecado. Creo que ahí se mezcla mucho. Y Cristina interpreta bien a la gente. Creo que Cristina hizo creer que acá, bueno, darle a la maquinita, los subsidios, la jubilación. La jubilación hoy es un subsidio. Claro. Tenés más de 60 o 65 años, tenés una jubilación, pero nunca fue ese el espíritu. En otros países no es así. Uno se jubila en función de los aportes que ha realizado. Acá no. Acá todos iguales. Esa igualdad me parece que está en la base de un sector importante de la argentinidad. El peronismo expresa bien ese sentido común del argentino. Y creo que la decadencia está siendo tan profunda que por ahí, quién sabe, después del 2023 hayamos también sepultado al peronismo. Sepultado. ¿Qué pensás que significa esto de ayer para el futuro de Alberto Fernández? Para el futuro de Alberto Fernández, cada vez menos poder. Su norte debe ser durar hasta el 2023. No tiene ninguna posibilidad de reelección, me da la impresión que él también lo sabe. Pero Cristina no tiene la fuerza suficiente para tomar la presidencia, en parte porque ella también se da cuenta, es inteligente, que acá no hay magia. Digamos, inflación va a seguir 60, 70, 80% en el mejor de los casos. Entonces no quiere pagar con ese costo. El problema de ella es que es importante ver cuál es su problema. Su problema es que en el 2023 pueden perder. Y ahí ya no va a haber ningún obstáculo para que avancen ciertas causas que le preocupan. Es decir, ayer vemos a una persona suficiente, pero a mí me parece que era una Cristina con miedo. Porque el peronismo no soporta las derrotas. Y si pierden en el 2023, creo que puede ser muy importante para ellos. Para Alberto, pero sobre todo para Cristina, porque los problemas judiciales son de Cristina, no de Alberto. Ahora, allí hay un drama en ciernes que obviamente psicológicamente le debe pesar muchísimo porque efectivamente lo que ella pretendió cuando llegó al poder, hoy ya no es indiscutiblemente. Es decir, hoy en el Senado, digamos, la paridad le da a los jueces una independencia que no tenían antes de noviembre pasado. Totalmente. La pelea entre Alberto y Cristina son dos peleas entre dos debiluchos, porque ambos tienen menos poder que hace 2 años y medio. Eso es así. Se ve en el Parlamento, pero se ven sus iniciativas. Antes, un discurso como este de Cristina obligaba a Alberto a renunciar. Sí, claro. Y renunció, fíjate, Máximo, no pasó nada. Alberto puede decir todo lo que quiera, pero tampoco tiene poder más que para defender a Martín Guzmán. No puede cambiar de ministro porque no tiene con quién. Es decir, estamos en una cuestión que a veces algunos llamaban de empate catastrófico. Claro, sí, señor. Empate, algunos dicen jaque perpetuo y demás, y es catastrófico para el propio gobierno, también para nosotros. Ahora, ¿qué desafío para los que aspiran va a venir? Va a ser también, digamos,
Eso hay que ponerlo, y vos siempre lo marcás, también esto valora. El tema de la ecuanimidad es un tema de enorme exigencia nuestra y de dificultad hoy frente a la gente que se divide. Pero digamos, este gobierno es producto del fracaso de Macri, ¿no? Totalmente. En economía y en social, los 2 últimos años, Macri fracasó, lo admite él. Muchos macristas extremos no lo admiten. Se enoja. A mí me da pena eso porque después culpan a otra gente, pero en realidad Macri gana porque Cristina también había fracasado. Hay un 15%, más o menos se calcula, de clase media-baja que depende de cómo le vaya al gobierno para estar en la clase media o bajo. Y esos suelen indicar quién gana y quién pierde. Ese sector había votado contra Cristina a favor de Mauricio. Votó contra Mauricio en función de Alberto, porque Alberto era la expectativa. Cristina no podía ser. Entonces yo creo que Macri sí fracasó, él lo admite, pero eso no quiere decir que Macri esté terminado, ¿eh? Yo coincido. Creo que hasta hace 6 meses yo pensaba que el candidato no peronista iba a ser Larreta. Yo hoy tengo mi duda, no lo sé. Entre Larreta y Macri, no lo sé. Pero también pienso que por ahí Cristina sea candidata. Sí, claro. Habrá que ver, pero porque ella también está deteriorando tanto a Alberto que muchos peronistas le van a decir, pero ¿y anda vos? ¿Pensás que Massa puede ser el del fin? Pensaba antes, hasta 6 meses, yo pensaba que podían ser Larreta contra Massa. Ayer ella lo valoriza en el discurso, que se podía negociar con Massa, con Daer, con Percy, ese degradé que ella hace, ¿no? Sí, pero yo no sé si lo hace para valorizarlo a Massa. Para quemarlo. O para deteriorarlo a Alberto, porque le está diciendo, mirá, elegí a alguien que no tenía ningún poder. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada. Y además es desleal con las bases que lo votaron porque está haciendo una política económica que no es favorable al pueblo. Entonces, creo que en el 2023 está bastante abierto, pero creo también que la oposición tiene una gran chance. Lo que deberían hacer es un plan, antes de pelearse, ¿no? ¿Por qué pensás que nadie se da cuenta de eso? Porque gobernar un país con 40% de pobreza es una democracia absolutamente diferente que gobernar un país con 3, 4... y con el nivel de pobreza que implica la pérdida de códigos, el tema educativo y demás. A mí me resulta increíble ver que no lo entiendan esto, ¿no? Yo creo que la oposición tiene una fundación y ahí están planificando, pero creo que le falta un poco de coraje. Ajá. Coraje para decir, tal vez una época haya terminado. Tal vez esta época de pensar que todo lo solucionamos con la inflación, porque mucha gente piensa eso, haya terminado. Tal vez haya que ser un país distinto. Pero nadie quiere dar ese paso porque implica también una contención de gastos, no un ajuste. No gastar en ciertas cosas, por ejemplo, Aerolínea Argentina. A mí me encanta que sea una aerolínea de bandera, pero no puede perder lo que pierde. Brasil es ultranacionalista y fue Lula quien dejó quebrar a Varig. Y hoy tienen 4 privadas excelentes. Quiero decir, le falta a la oposición el coraje para decir, mira, hasta acá llegamos. Nosotros creemos esto, porque muchos quieren hacer un populismo tal vez con corrección política. Estoy hablando de... Mejor no voy a hablar de nadie, pero... Digo, estoy hablando tal vez de Morales, quizás de Larreta. Seguir con esto, pero con una prolijidad. Y no sé si eso es la solución. Creo que no. Esa idea de Larreta de tener el 60-70%. Bueno, eso en un juego de ajedrez, pero es muy difícil tener el 60 o 70%. A mí la oposición, después esta idea de que reaccionar como una corporación para matar a Milei, porque está creciendo. Yo creo que la energía la deberían poner en un plan. Y el plan no debería ser tal vez solo económico, sino cultural. Los derechos humanos, ¿cómo pueden ser que los derechos humanos sean para ciertas víctimas y para otros no? Para esto no. Y eso nunca vamos a llevar los 70 a la historia si seguimos dejando afuera de los derechos humanos a un montón de gente. Seferino, el gusto de haberte tenido aquí. Gracias, Néstor. El encomio de tu trabajo. Muchas gracias. Decía la frase, quien conoce el pasado, maneja el presente y puede prever el futuro. Gracias, Seferino. Gracias a vos. Esta imagen, por favor.